quisiera antes de dar comienzo a mi presentación, pues resaltar el gran número de participantes que tenemos. Tenemos 28 participantes y aquí yo llamo la atención en algo bien importante. Si esta cátedra de Venezuela la hubiéramos hecho hace 7 años, 6 años, yo creo que no tendríamos una tercera parte de los participantes que tenemos hoy. Este tema de la migración, de la movilidad humana en nuestro país, ha dado un giro de 180 grados, ¿sí? Un giro de 180 grados porque pues anteriormente no hablábamos de esto. Anteriormente ese no era un tema de Colombia. La profesora María Clara mostró unas cifras en nuestro país de migración. Yo les digo que en el 2014, ¿sí? En Colombia no habían más de 140.000 extranjeros residiendo en un país de casi en un país de 50 millones de habitantes. 140.000 extranjeros residiendo no es nada, no es un 1%. Entonces, pues hoy en día solamente migración proveniente de Venezuela, tenemos más de 1.700.000 y ya no solamente de hermanos venezolanos, sino también de otras nacionalidades, incluso nacionalidades europeas que no están encontrando una opción y una solución en su país, especialmente en temas laborales. Están llegando a nuestro país buscando igualmente una oportunidad. Entonces, simplemente para resaltarles esto, agradecerles a todos ustedes el esfuerzo que están haciendo. Sabemos que somos la última conferencia, el último momento, entonces agradecerles ese gran esfuerzo que están haciendo todos y cada uno de ustedes, invitarlos a que se pongan cómodos y escuchemos la presentación de una manera relajada y con toda tranquilidad. A la finalización hagamos las preguntas que ustedes consideren que precisamente para eso estamos el día de hoy. Bueno, entrando en materia, a mí me correspondió hacer esta presentación. Yo siempre antes de entrar al tema de la migración desde Venezuela, me gusta aclarar un poco qué es lo que hace la autoridad migratoria en el país. Y me gusta porque muchos de nosotros, precisamente por ese giro de 180 grados que les estaba mencionando, pues pensamos que la autoridad migratoria le corresponde hacer todo, le corresponde atender en salud, le corresponde atender en seguridad, le corresponde atender en educación, le corresponde atender en trabajo, bueno, en fin, en mil cosas que efectivamente, si bien migración viene ejerciendo, digamos, la autoridad migratoria en nuestro país, pues hay responsabilidades y hay funciones institucionales que corresponden a otras entidades. Y es muy importante que seguramente algunos de ustedes trabajan estos temas con autoridades, pues conozcamos qué hace cada autoridad en nuestro país, qué le corresponde a cada autoridad en nuestro país, para, digamos, ir al foco de lo que nosotros buscamos, al punto de lo que nosotros buscamos. Entonces, siempre empiezo por el tema de Migración Colombia. Ahí me quedó mal el tema, me quedaron 2 unos, pero es el número 2, Migración Venezolana. Entonces, empecemos con lo que hace Migración Colombia. Y recordemos antes de empezar a mirar esas funciones que están ahí establecidas, de dónde viene Migración Colombia. Primero, recordar que Migración Colombia es una entidad relativamente nueva, es una entidad que inició sus funciones el 1 de enero del año 2012 y como consecuencia, ustedes se acuerdan, de la supresión, de la liquidación del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad, una entidad que tuvo muchas funciones, tenía 7 funciones: inteligencia, contrainteligencia, protección, Interpol, bueno, eran 7 funciones, entre ellas tenía esta función de autoridad de migración, de extranjería, y a raíz de sucesos que no vienen al caso, pues se tomó la decisión, tanto por el gobierno inicialmente del expresidente Uribe como posteriormente del expresidente Santos, de liquidar esa entidad, de suprimir esa entidad y crear otras entidades que cumplieran esas funciones en nuestro país. Entre esas entidades nació Migración Colombia, ¿sí? Ahí podemos ver los decretos, el decreto 4062 del 2011 y unos decretos que han venido
desarrollando igualmente las funciones misionales de la entidad, como el decreto 1067 del 2015. Simplemente para resaltarle a los abogados que nos están acompañando, el decreto 4062 del 2011 es un decreto ley. Un decreto ley es precisamente unas funciones que se le otorga, en ese momento se le otorgaron al presidente de la República para que mediante un decreto legislara y pudiera, por un lado, liquidar el DAS y por otro lado, crear otras entidades. Esta fue una función, una facultad que le entregó el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la República, al Ejecutivo, al presidente de la República, para que hiciera esta supresión y esta creación de otras entidades. Entonces, les digo, en el DAS también trabajé los últimos años de esa entidad en todo ese proceso de liquidación en esa entidad, y les digo que dentro de los funcionarios del DAS, en el último lugar donde querían estar era en el tema migratorio. Lo veían, la visión era tan corta, tan pequeña en esa entidad, que el tema migratorio lo veían como poner simplemente sellos en el aeropuerto del Dorado o en los diferentes aeropuertos del país. No se veía más allá. Era, para que me entiendan, una especie de castigo. Entonces, el primer ejercicio que tuvo la autoridad migratoria en el país fue un reto interno, un reto para que los funcionarios, para que todos estos oficiales de migración que han hecho un trabajo muy valioso por el país, entendieran la importancia de esta actividad para Colombia, para todos y cada uno de nosotros. Ese fue el primer reto interno. Y bueno, y ahora posteriormente se dio el tema de tráfico de migrantes. Ustedes escucharon el tema de los cubanos en Turbo, ustedes han escuchado el tema de tráfico de migrantes que utilizan a Colombia para llegar a otros países como lugar de tránsito. Y bueno, y el tema que nos convoca hoy, que es el tema propiamente de la migración desde Venezuela. Entonces, para entrar a las actividades y funciones que tiene esa entidad, me referiré muy rápidamente a las funciones, pero simplemente para que entendamos qué es lo que hace la actividad, y cuando tengamos discusiones, cuando tengamos reuniones para tratar algunos temas, pues sepamos qué le podemos pedir a esta autoridad. La primera es el control migratorio. El control migratorio es la función que tienen todas y cada una de las autoridades migratorias en el mundo. Es básicamente el control de ingreso y de salida de personas, ¿sí? ¿Qué se hace en esa área? Pues se miran básicamente que no tenga antecedentes judiciales la persona, que no tenga información que pueda afectar la seguridad y la tranquilidad de un país, y ahí se lleva básicamente el récord migratorio tanto de colombianos como de extranjeros. Más adelante vamos a ver la estructura y composición de estas entidades, de esta área en nuestro país, pero recordemos que hay controles migratorios aéreos, marítimos, fluviales y terrestres. Uno de los principales puntos, obviamente con excepción del puente Simón Bolívar, es el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por donde podemos decir que entra un gran número de personas a nuestro territorio. Una segunda función es la función de extranjería. Para todos aquellos que nos están acompañando, yo siempre la asimilo a la registraduría de los extranjeros en nuestro país. Esta área es la que se encarga de identificar a todos aquellos extranjeros que tienen una visa, que tienen un PEP, un permiso especial de permanencia en nuestro país, que tienen una autorización para estar en nuestro país más allá de los que tienen su condición de turista. Aquí yo creo que ustedes han escuchado en su día a día la cédula de extranjería. En esta área es donde se expide el permiso especial de permanencia. El área encargada es el área de extranjería. La tarjeta de movilidad fronteriza para esa migración pendular que más adelante vamos a ver, es el área de extranjería la que tiene esa responsabilidad a su cargo. Y tenemos una tercera función, que esta autoridad tiene una tercera función, que es la de verificación migratoria. Y esta tiene dos grandes líneas de trabajo. Una función de policía judicial. Es de las pocas autoridades a nivel mundial que tiene esta función de policía judicial. Pero evidentemente una función de aproximadamente un poco más de 1.400 personas en total, entre oficiales y temas administrativos, pues no tiene la posibilidad de abarcar todo el Código Penal. Y por eso se ha enfocado en 3 delitos que tienen relación directa con su actividad. La primera de ellas, el delito de tráfico de migrantes.
Obviamente es un componente que interesa a la autoridad migratoria. Segunda, trata de personas. Evidentemente es un punto que le interesa a la autoridad migratoria. Y cuando hablamos de trata externa. Recordemos que hay trata interna y hay trata externa. Obviamente, por la naturaleza y actividades misionales de la autoridad migratoria, le interesa la trata externa, ¿sí? Y una tercera, que es del día a día de esta autoridad, es la falsificación de documentos. Entonces ahí tenemos esos 3 delitos que investiga como policía judicial la autoridad migratoria en nuestro país. Y obviamente recordar que es la autoridad migratoria, es quien se encarga de adelantar las investigaciones y de sancionar a aquellos extranjeros, pero también colombianos, que incumplen con la normatividad migratoria. Y aquí es algo muy importante que tengamos en cuenta. La migración irregular en Colombia no es un delito. No existe un solo extranjero en nuestro país que por condición migratoria esté recluido en un centro penitenciario, esté en una cárcel. Es una condición de tipo administrativo y las sanciones que se aplican son de tipo administrativo, que bueno, van desde sanciones de tipo económico hasta deportaciones y expulsiones del territorio nacional, siendo la sanción más gravosa la expulsión del territorio nacional. Sigamos, por favor. Acá es una línea de flujos migratorios, simplemente me parece interesante que ustedes vean cómo ha venido creciendo esa cifra. Aquí vemos información en cuatro niveles. La primera, pues la migración de venezolanos entrando y saliendo de nuestro país. Aquí quiero hacer una salvedad. Esta información que ustedes están viendo acá es información de personas que están ingresando con pasaporte, es decir, esa migración irregular que pasa por sitios no autorizados no se tiene contemplado en esta estadística, en estas cifras que estamos viendo. Más adelante las vamos a ver para el caso de Venezuela. Entonces, la línea verde, la que ustedes ven abajo, es la línea de hermanos venezolanos entrando y saliendo de nuestro país. Esta línea del tiempo va del 2012 al 2019. Tenemos una línea naranja, que es de extranjeros entrando y saliendo de nuestro país. Vemos que permanentemente, año tras año, ha generado un crecimiento importante en nuestro país. Cada vez es Colombia más atractivo para los extranjeros. Si ustedes hacen y sacan un promedio anual de crecimiento, casi que llegamos al 10% de crecimiento anual, una cifra bien importante. La línea azul de nacionales entrando y saliendo de nuestro país y la línea amarilla, la línea de arriba, es la sumatoria de todas las anteriores. Podemos ver que del año 2002 al año 2019 se presenta un gran crecimiento. Pasamos de más de 3,5 millones de movimientos migratorios a cerrar el año pasado en más de 16,600,000 movimientos migratorios. Sigamos, por favor. Esta es la presencia institucional de Migración Colombia. Aquí ustedes pueden ver la conformación, tiene 13 regionales, 45 puestos de control, aquí es por donde entran y salen las personas, y esos 27 centros facilitadores es lo que les dije anteriormente, que es como la registraduría de los extranjeros, y también se prestan otros servicios. Seguramente muchos de nosotros han solicitado ese tipo de servicios, por ejemplo, el récord migratorio, ese récord de entradas y salidas de nuestro país para diferentes trámites, para diferentes actividades en Colombia. Sigamos, por favor. Bueno, y aquí ya entramos al segundo punto de nuestra presentación. Y aquí, pues antes de entrar en materia a lo que es hoy el fenómeno migratorio, siempre me gusta recordar estos 3 puntos que yo considero que son unos antecedentes importantes, unos hitos importantes para lo que estamos viviendo hoy en día. Primero, pues recordar que son más de 2.200 kilómetros de frontera, exactamente son 2.219 kilómetros de frontera, como muy bien lo dijo la profesora María Clara, es una frontera porosa, es una frontera con diferentes condiciones naturales, encontramos ríos, encontramos desiertos, encontramos selva, encontramos una cantidad de aspectos en vegetación muy complejo, y además, pues que hoy en día con 0 relaciones con ese país por parte del gobierno, pues obviamente esa coordinación de control para la seguridad, para la articulación en diferentes
aspectos es bien compleja, especialmente en temas de seguridad, que ya también más adelante los veremos. Segundo, pues Colombia no era un país atractivo para la migración. Creo que las cifras hablan por sí solas, las que ya hemos hablado, hablan por sí solas, y por el contrario, el fenómeno era hacia Venezuela, de colombianos hacia Venezuela, un país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, un país que era un sitio muy atractivo no solamente para los colombianos, sino para muchos países de la región. Buscaban en Venezuela un mejor vivir muchos de los países en nuestra región. Entonces el fenómeno era contrario. Recordemos, hace 3, 4 décadas, 2 décadas, muchos de los colombianos se fueron hacia Venezuela a buscar un mejor destino. Ese es un efecto que ha cambiado, y ya dentro de los tipos migratorios vamos a ver un fenómeno derivado, precisamente un resultado derivado de ese aspecto en concreto. Y lo que alertó en una primera instancia a las diferentes autoridades en Colombia fue la situación vivida el 19 de agosto del año 2015. Colombia, les soy franco, nunca pensó que esta situación de la migración desde Venezuela pues fuera de esta magnitud, y mucho menos que esta situación se presentara en un país como Venezuela, ¿sí? Se podría esperar de cualquier otro país vecino, pero nunca de Venezuela. Nunca se imaginó que esto pudiera presentarse. Entonces, aquí encontramos esa fecha. Recordemos, fueron más de 2.000 deportados que se dieron en esa época, más de 20.000 retornados voluntarios, abro entre comillas voluntarios, porque regresaron obligados de alguna manera por miedo de represalias en ese país. Y aquí es importante también recordar un poco la historia. Acuérdense de esas imágenes, seguramente ustedes las vieron, del gobernador del estado Táchira en Venezuela, marcando las casas en frontera de los colombianos. ¿Para qué? Si eran de colombianos, para derribarlas. Y esas personas que estamos hablando, esos deportados, a muchos de ellos les pusieron bolsas negras en la cara para precisamente traerlos como si fueran como si la migración irregular fuera un delito, como si fueran delincuentes, traerlos y entregarlos en este país. Eso nunca se nos podrá olvidar. Obviamente eso no habla por el pueblo venezolano, sino por la dictadura que está actualmente en el poder en ese país. Entonces, son simplemente aspectos que tenemos que tener presente, y desde ese momento se empezaron a hacer diferentes mesas en diferentes zonas del país. Obviamente se empezó por las zonas de frontera. Inicialmente se pensó que esto era un tema únicamente fronterizo de los departamentos, de los municipios de frontera, pero evidentemente esto fue bajando hasta el punto que hoy encontramos todo este fenómeno en Colombia, en todos los departamentos de Colombia, e incluso pues ya ha superado, digamos, a Colombia, ha llegado a otros países. Miraremos igualmente más adelante esas cifras. Estos son aspectos que tenemos que tener presentes, son aspectos y antecedentes que marcaron un hito en nuestro país, y que efectivamente, entre otros aspectos, nos traen hoy a esta cátedra que se está adelantando. Sigamos, por favor. Estos son los tipos migratorios, y me gusta siempre traer a colación este tipo de información por lo siguiente. Generalmente cuando hablamos nosotros, hablamos siempre de la migración de destino, es decir, de aquellos hermanos venezolanos que se están quedando en nuestro país, ese 1.748.000 que vemos en la diapositiva. Pero la migración, el fenómeno migratorio, trae más tipos migratorios. Y en particular, aquí los podemos ver. En el caso de la situación de Venezuela, se traen 4 tipos migratorios. Uno de ellos, la migración de retorno, ¿sí? Vemos que hay más de 500.000, ese es un cálculo que se tiene, más de 500.000 retornados. Cuando hablamos de retornados, son colombianos que están regresando a su país, y otros que nunca han venido, pero que por el hecho de tener padre o madre colombiana, tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Recordemos que en Colombia la nacionalidad se transmite por sangre, no por el lugar de nacimiento. Y aquí es donde también se presenta alguna confusión por parte de nuestros hermanos venezolanos. Creen que por tener hijos en nuestro país, siendo los dos venezolanos, automáticamente tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Aquí es muy importante que se tenga
eso claro, la nacionalidad se transmite por sangre en nuestro país. Esto quiere decir que cualquier hijo de colombiano que nazca en cualquier lugar del mundo tiene derecho a la nacionalidad colombiana precisamente por ese hecho, por tener padre o madre colombiana. Entonces muchos de estos retornados son colombianos que nunca han venido, pero entran dentro de la clasificación de retornados hacia Colombia. Otra migración muy importante es la migración de tránsito. Esa cifra está un poco distorsionada, esas 832.000 que vemos en tránsito está un poco distorsionado y ya lo van a entender al final de la presentación, entenderán por qué está distorsionada. Esa información son aquellas personas que utilizan a Colombia como lugar de paso para llegar a otros destinos. Y tenemos que entender que la migración desde Venezuela se está dando hacia el sur del continente. En este momento, en algún momento de la migración se dio hacia otros países, pero en este momento casi que el 100%, el 99.9% de la migración se está dando hacia el sur del continente. Y esto básicamente por dos conceptos. Primero, por el idioma, ¿sí? Bueno, por tres. Segundo, por los costos de los tiquetes aéreos. Hoy en día, en un país donde el salario mínimo no alcanza a ser $1 mensual, ¿sí? Está exactamente ayer estaba a 0.96 centavos de dólar el salario mínimo mensual. Entonces, imagínense la fortuna que es comprar un tiquete aéreo para llegar a otro destino. Eso es una riqueza, entonces es prácticamente imposible. Y tercero, porque no se están otorgando pasaportes y muchos países exigen pasaporte para llegar a estos territorios. Entonces, es muy importante que tengamos eso presente para que entendamos por qué se ha venido creciendo la migración de tránsito en el país y más adelante miraremos por qué esa cifra es muy superior a la que estamos viendo y registrando en esta diapositiva. Otra también muy importante, la migración pendular. Esta migración pendular no quiere decir, esta cifra que ustedes están viendo ahí, casi 5 millones de hermanos venezolanos tienen esa tarjeta de movilidad fronteriza. Y primero entender que esa tarjeta de movilidad fronteriza no les da derecho para estar más allá de algunas áreas de frontera, para estar en el interior del país. O sea, simplemente les sirve para estar entrando y saliendo de nuestro país, adquiriendo algunos productos, muchos niños estudiando en colegios en nuestro país, trabajando personas, etcétera, etcétera. Simplemente para hacer ese ejercicio de entrada y salida por frontera. Entonces, y bueno, y muchos de ellos también han venido sacando, hermanos venezolanos, esa tarjeta de movilidad fronteriza porque lo ven como un seguro, y esa es la realidad. ¿Por qué lo ven como un seguro? En el evento en que se presente un conflicto interno en ese país, ellos dicen, pues yo por lo menos tengo mi tarjeta de movilidad fronteriza para poder salir de Venezuela y poder estar seguro en otro país. La tienen también por eso. Y bueno, la migración de destino, 1.748.716. Esa es una cifra que les digo se va a incrementar. Un país donde financieramente está cerrado, un país donde no obstante tener las reservas petroleras más grandes del mundo, está importando petróleo. Un país donde hay huelgas en este momento porque las personas, el pueblo venezolano no tiene cómo echarle combustible a sus vehículos, una tensión importante interna, pues obviamente un salario mínimo que ya lo vimos, pues obviamente lo que va a generar es que estas personas salgan. Y lo que estamos viendo que este es un país de los que vive de remesas, ¿sí? Está pasando algo muy similar a lo que pasaba con Cuba, a lo que pasa con Cuba y con Haití. Es más, simplemente a nivel comparativo, de estos tres países, entre Haití, Cuba y Venezuela, el que menos ingreso tiene por este salario mínimo es Venezuela. En Cuba está entre el, $12 y $15 mensuales. Haití está en 46, si mal no estoy, dólares mensuales. Venezuela, 96 centavos de dólar. Entonces, pues obviamente esto genera la necesidad de subsistencia del pueblo venezolano y la única forma que tienen es migrando. Muchos de ellos, familiares de estas personas que migran, se quedan en Venezuela cuidando el poco patrimonio que tengan y obviamente las personas que salen, que generalmente son jóvenes, aprovechan para mandarle remesas a estas personas y que estas personas que se quedaron cuidando ese patrimonio puedan subsistir en ese país. Por eso es un país que prácticamente está viviendo de las remesas. Y aquí un llamado que yo siempre he hecho
a la dictadura. Si le dieran pasaportes a toda la población venezolana, que no tuvieran que pagar la corrupción que hay en ese país para obtener un pasaporte, pues estas personas podrían migrar no solamente a destinos de Sudamérica, sino a otros países del mundo, y esas remesas de lo que está viviendo ese país podrían ser muy superiores a lo que reciben hoy en día. Un llamado que evidentemente no ha sido escuchado por estas personas. Sigamos, por favor. Aquí es muy importante que ustedes conozcan la estrategia del gobierno colombiano. Y hablo en tres niveles. Un nivel interno, es decir, lo que se viene haciendo a nivel interno, a nivel país para atender este fenómeno migratorio. A nivel regional, frente a unos espacios que se han creado para atender este fenómeno. Por ejemplo, el tema del Grupo de Lima, el proceso de Quito, que seguramente ustedes ya han escuchado, el tema regional, que es bien importante, ya vamos a ver cada uno de ellos al detalle, y el tema internacional. Aquí, antes de empezar a desarrollar cada uno de estos niveles de atención, yo quisiera resaltar algo muy importante, y es que esta estrategia y esta atención del fenómeno migratorio va más allá de una estrategia de gobierno, y ya se ha vuelto una estrategia de Estado. Y lo vemos por lo siguiente, porque tanto el anterior gobierno como el actual gobierno han seguido una estrategia para atender este fenómeno. Lo peor que podría pasarle a este país es que cada gobierno llegue con diferentes ideas y no se siga una misma línea. Y la línea, en términos generales, para que todos entendamos, es de flexibilización migratoria, que entendamos que lo peor que le puede pasar a un país es tener una población extranjera sin identificar. Este tipo de situaciones no permite generar una planeación, una definición de políticas públicas en materia migratoria. En materia de seguridad, si no sabemos quién está en nuestro país, ¿cómo podremos garantizar seguridad al país? Por muchos aspectos, en educación, por ejemplo, que todos estos niños que estén llegando puedan ingresar sin trabas a los diferentes colegios. Si no hacemos eso, imagínense qué estarán haciendo estos niños en 5 o 10 años en nuestro país. Entonces, son políticas que se vienen implementando y que se les debe seguir dando continuidad. Esto es un tema no de un gobierno, esto es un tema de Estado, y así debe ser manejado por todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, viendo los diferentes niveles de atención, entraré a cada uno de ellos lo más rápido posible para continuar. Primero, recordemos el documento COMPES 3950. Ese documento se firmó, si mal no estoy, en el mes de noviembre del 2018 por el actual presidente en la ciudad de Cúcuta. Este es un documento muy importante. Yo les sugiero, para aquellos que les gusta el tema migratorio, les gusta indagar, que tengan este documento, porque ahí se marcan una serie de pasos y una serie de lineamientos, especialmente en materia de política migratoria para la atención de este fenómeno. Lineamientos en materia de salud, lineamientos en materia de educación, lineamientos en materia de seguridad, en materia de niños, niñas y adolescentes, menores de edad, en materia migratoria, etcétera. Entonces es un documento bien importante. El tema de nivel interno, flexibilización migratoria, es lo que precisamente les estaba diciendo. Colombia ha dado ejemplo en materia de flexibilización migratoria. En este momento vamos a ver unas cifras de irregularidad un poco altas, y ya les contaré también por qué se está dando ese fenómeno actualmente en nuestro país. En materia de salud, también ya veremos todo lo que ha hecho el país para atender el fenómeno migratorio. Vamos a ver las cifras en concreto. Y en temas de vacunación, más de 2 millones de vacunas se han aplicado a nuestros hermanos venezolanos para evitar que hay personas que vienen desde Caracas a ponerse las vacunas en nuestro país, porque simplemente en ese país no se consigue. Entonces, son aspectos de tipo interno. Yo resalto los principales, son muchos más los que se han hecho en materia de educación. Actualmente deben ser más de 180,000 niños venezolanos que están estudiando en colegios colombianos, personas afiliadas al sistema de seguridad social, en fin, son una cantidad. Aquí menciono simplemente los más importantes. En el nivel de atención regional, ¿qué ha querido Colombia? Colombia ha querido que los demás países de la región, los demás países receptores de la migración de Venezuela, pues apliquen los mismos principios
que viene aplicando Colombia. Queremos el tema de la regularización, por ejemplo. Queremos que los demás países apliquen ese principio. El tema de atención en salud, el tema de atención de recibo de niños y niñas en colegios de todos los países receptores. Desafortunadamente, y lo digo con conocimiento de causa, es uno de los grandes retos que se tiene, porque si bien Colombia viene adelantando y va un paso adelante en este tema, los demás países no lo están haciendo. En el caso de Ecuador, en el caso de Perú, en el caso de Chile, que por más que se llame visa de seguridad democrática, está restringida, está muy restringida. En el caso de Ecuador, para obtener una visa de esta naturaleza, en Ecuador les están cobrando $100 a nuestros hermanos venezolanos y básicamente eso es cerrarle la puerta a estas personas. Y en Perú está pasando algo igualmente similar. Se está cerrando la puerta para aquellas personas, por ejemplo, que no tengan pasaporte vigente venezolano. Entonces, las cifras de irregularidad, ¿esto en qué deriva? Perdón, en las cifras de irregularidad que estamos viendo en nuestro país, hay más de un 60% que está irregular en nuestro país de hermanos venezolanos y un 40% regulares. ¿Por qué se está dando? Y eso es una deducción propia, una deducción mía, personal. Porque Colombia ve que los demás países no dan ningún paso adelante. Entonces, si Colombia sigue haciendo este ejercicio, se va a volver, como lo hemos visto en el caso de Europa, como la Turquía de Sudamérica. Es decir, que todos los demás países piensan que es que todos los migrantes deben llegar a Colombia y no a los demás países. Pues no, aquí tenemos que hacer un ejercicio, todos, un ejercicio solidario. Esto no es responsabilidad ni más faltaba de Ecuador, de Perú, de Chile, pero tampoco es de Colombia. Y en ese orden de ideas tenemos que seguir enfrentados, tenemos que seguir luchando para que esos países receptores apliquen los mismos principios. Es muy lindo cuando hablamos todos en esos grupos, en esos espacios multilaterales de solidaridad, pero es muy triste también ver que cuando es aplicar esa teoría, cuando es poner en la práctica esa teoría, no se está cumpliendo. Entonces, aquí tenemos un gran reto, no podemos desistir en esa lucha de que los demás países apliquen lo que está haciendo Colombia en la materia. Y bueno, y en el tema internacional, ese tercer nivel de atención, encontramos que hay dos espacios muy importantes, el espacio bilateral y el espacio multilateral. ¿Y por qué es tan importante este espacio internacional? Básicamente por lo siguiente, no existe país en el mundo, por más desarrollado, por más posibilidad económica que tenga, de atender una migración de esta magnitud de manera individual. No existe ningún país en el mundo. Entonces, es muy importante que tengamos ese proceso y por eso la ayuda internacional es fundamental. Cuando hablamos de manera bilateral, hay muchos países que nos vienen ayudando de manera directa, el caso de Estados Unidos, el caso, bueno, Alemania también en algunos casos, también el caso de Japón, hay muchos países que ayudan de manera directa a Colombia para atender este fenómeno. Y en el tema multilateral, pues ya estas organizaciones multilaterales, Naciones Unidas, OIM, ACNUR, que vienen haciendo un ejercicio que es reconocido por el país, un ejercicio que es reconocido por el gobierno, un ejercicio muy importante y a quienes siempre se les estará muy agradecidos, pero también la verdad es que falta mucha más ayuda para el nivel y el fenómeno que estamos viviendo. Esos son los 3 niveles de atención, los 3 niveles que viene observando el gobierno colombiano para la atención de este fenómeno migratorio. Sigamos, por favor. Aquí hay un tema bien importante de los beneficios de la regularización y aquí me gusta generar este tipo de reflexiones, no para responderlas yo, sino para que ustedes internamente las puedan responder. Y aquí siempre pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, en el tema de salud. En el tema de salud, ustedes saben que en Colombia se debe atender a cualquier persona que requiera de urgencia atención en salud, ¿sí? Sea nacional, extranjero, regular o irregular, sea un delincuente, no sea un delincuente, cualquier persona que requiera atención en salud debe ser atendida, ¿sí? En este orden de ideas, la regularización, la irregularidad no permite afiliación al sistema de seguridad social. Por el otro lado, la regularización sí permite afiliación al sistema de seguridad social. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que estas personas que están usando el sistema de seguridad social colombiano aporten
al sistema de seguridad social estando regulares o preferimos que sigan irregulares y que no aporten al sistema de seguridad social y que también los tengamos que atender? El primer ejemplo. La irregularidad tampoco permite la fiscalización de los ingresos de las personas, porque al estar irregular, ¿a quién voy a controlar? La regularización sí. Le da derechos al migrante. La irregularidad limita los derechos en algunos casos al migrante. En el tema de acceso a la justicia, y yo creo que de pronto algunos de ustedes que están trabajando en sus regiones, en sus zonas, en estos temas, saben que si una persona está irregular y comete un delito en nuestro país, el desarrollo del proceso penal se complica, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque al juez se le debe llevar la plena identidad del sindicado. Y si este sindicado no está regular, no podemos tener la plena identidad, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay consulados que nos permitan hacer esas coordinaciones para identificar estos extranjeros que están en esta situación. Es decir, la regularidad le trae grandes beneficios al país, pero también al migrante, que esté en las mismas condiciones laborales de un trabajador colombiano. Es muy triste ver cómo hay personas que contratan hermanos venezolanos y les pagan menos de la mitad de lo que deberían ganar y obviamente no los afilian a ningún sistema de seguridad social. Y por eso es muy importante que se entienda que esas personas, además de tener la posibilidad de ser juzgados, procesados por trata de personas, pues van a ser sujetos también de sanciones de tipo administrativo, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Trabajo, como de la autoridad migratoria, porque están incumpliendo la normatividad en nuestro país. ¿Qué mejor sería que tanto nacionales como extranjeros ganaran exactamente lo mismo, como debe ser? Pero desafortunadamente estas excepciones que se presentan pues generan que personas inescrupulosas se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de esta población que está en nuestro país. Entonces es muy importante también hacer ese llamado. A veces predicamos que eso está mal, que hay muchas, que no nos aprovechemos, etcétera, pero vamos al interior de nuestras casas, de familiares, etcétera, y vemos que ese tipo de situaciones se están dando. Pues no permitamos que eso se presente y así, además, vamos a favorecer también la mano de obra nacional. Cuando yo tengo nacionales y extranjeros ganando exactamente lo mismo, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, ¿qué va a pasar? Que el empleador ya no va a escoger por diferencial en costos, sino lo va a escoger por capacidad, por perfil de ese trabajador en las cosas que hace. Entonces, el tema de la regularidad, tenemos que seguir apuntando en eso, pero obviamente pues hay un tema de acompañamiento del gobierno nacional y tiene que haber un acompañamiento regional e internacional para poder atender esta situación de la mejor manera y todos ganemos. Sigamos. Aquí rápidamente quisiera atender preguntas también. Aquí simplemente frente a los tipos migratorios que ustedes ya conocen y que vimos hace un momento, hablar de algunos temas que son de interés. Este PEP, este permiso especial de permanencia, en Colombia hay más de 693,000 hermanos venezolanos con este PEP, permiso especial de permanencia, que es totalmente gratuito, es tan sencillo que se puede sacar hasta por internet, no tiene ningún impedimento y ahí ustedes van a poder encontrar a mano izquierda esa distribución a nivel nacional, los 7 principales ubicaciones de estas personas que tienen PEP, de estos hermanos venezolanos que tienen PEP en nuestro país. Como les digo, el gobierno nacional está esperando también ese gesto, esa mano solidaria de los demás países para seguir expidiendo PEPs en Colombia, pero también les avanzo que próximamente, y se está trabajando, la expedición de otro PEP para hermanos venezolanos que hayan ingresado con pasaporte, esté vigente o vencido, estén dentro del término o no estén dentro del término de permanencia, y pues esperemos en beneficio de la regularización y de todo esto que estamos hablando, que se expida rápidamente por el gobierno nacional. Sigamos, por favor. La migración de tránsito, aquí ustedes pueden ver los diferentes años, los diferentes puestos de control, puesto migratorio Rumichaca, Ipiales, Aeropuerto El Dorado, y la podemos ver por años 2016, 17, 18, 19 y 20. Porque anteriormente les dije que esa cifra estaba distorsionada, ¿sí?
y está distorsionada por la imposición de requisitos adicionales que ponen países de destino para la recepción de la migración. Y entonces, ¿en qué es lo que se traduce ese tipo de situaciones? Pues que estas personas que están entrando a esos países, específicamente Ecuador, muchos para quedarse en Ecuador y otros a otros lo utilizan también de paso, pues simplemente no utilizan los sitios autorizados, no utilizan los puestos de control autorizados, sino simplemente se van por trochas y obviamente el único beneficiado de esto son las redes de tráfico de migrantes que se aprovechan de la situación de estas personas para quitarles sus pocos pesos y pasarlos por estas zonas del país. Pero además, ¿qué consecuencias trae esto? Pues precisamente la distorsión de las cifras que estamos viendo. 2016, fueron 190.000, más de 190.000 hermanos venezolanos que pasaron por nuestro país hacia otros destinos. 2017, más de 437.000. 2018, ojo, más de 1.021.000. ¿Sí? 2019, ahí ya empezamos a ver la distorsión, precisamente por esa imposición de requisitos. Se disminuyó, pero yo estoy seguro que esa cifra es superior a la del 2018. Y bueno, 2020, pues entre otros aspectos por la pandemia esa cifra se ha venido reduciendo, pero pues también es una cifra distorsionada porque tampoco los dejan entrar por esos lugares. Entonces es bien importante esa migración y en la medida en que flexibilicemos todos los países, en la medida que podremos tener una información certera, una información que nos permita unirnos todos los países de la región, atender este fenómeno migratorio y tener cifras claras y concretas. Sigamos, por favor. La migración pendular, como les digo, es esa que está entrando y saliendo. Para quienes conocen Cúcuta, pues toda esta zona de frontera, norte de Santander, Guajira, Arauca, etcétera, y estuvieron antes del 2017, pues esta era una frontera viva. Básicamente entraban y salían sin necesidad de un control migratorio. Se permitía, por ejemplo, en el caso del norte de Santander, que venezolanos ingresaran hasta Cúcuta sin necesidad de sellar el pasaporte, al igual que colombianos hacia Venezuela, hasta ciertas áreas de Venezuela sin necesidad de sellar pasaporte. Ya si iban más allá, pues tenían la necesidad de sellar pasaportes, pero a raíz del cierre por parte de Venezuela, recordemos que fue Venezuela el que cerró un año prácticamente, agosto del 2015 a agosto del 2016, tuvo la frontera cerrada, pues se estableció inicialmente de manera acordada con Venezuela de expedir esa tarjeta de movilidad fronteriza para saber quién entra y quién sale de nuestros países, quién está haciendo ese ejercicio de la migración pendular, precisamente por temas de seguridad, por temas de política, por mil aspectos que son importantes. Como cosa rara, pues Venezuela no cumplió con esa tarjeta de movilidad fronteriza, llegó el día de la apertura, dijo que no, que ellos nunca habían acordado eso, pero en fin, eso es propio de las personas que están al mando en ese país. Hay hasta actas que se tienen firmadas donde se comprometieron a hacer ese tipo de ejercicios, pero bueno, no nos puede llamar la atención el incumplimiento a su palabra. Entonces, aquí encontramos el tema de la migración pendular. Hoy en día podemos decir quién entra, Colombia puede decir quién entra y quién sale por esa frontera, por los sitios autorizados, obviamente, y es un ejercicio, digamos, y un gran reto que ha tenido la autoridad migratoria para beneficio tanto de los venezolanos como de los colombianos, de los migrantes y de las comunidades receptoras. Sigamos, por favor. Atención en salud. Aquí también es un claro ejemplo de la difícil situación que están viviendo en Venezuela en este tema de la salud. Aquí vemos igualmente las regionales donde han venido siendo atendidos hermanos venezolanos solo por urgencias. Aquí estamos hablando solamente de cifras de urgencias, de personas que si no son atendidas pueden morir. Y esta es la realidad y esto es un claro reflejo de la situación que se está viviendo en ese país. Y miren que hablan por sí solas. En el año 2016 se atendieron 4.258 venezolanos por urgencias. Año 2017, 24.000. En el año 2018, 131.000, más de casi 132.000. El año pasado, casi 270.000, es decir, más que se duplicó la cifra a la del 2018 y ni hablar con la del 2016.
y lo que va corrido de este año 174.000. Entonces, pues esta es una clara situación de lo difícil que están viviendo nuestros hermanos venezolanos y que como cualquier ser humano están saliendo a buscar un mejor destino a otros países porque su país no les da esa opción. Tristemente es una situación muy compleja. Qué bueno sería que los migrantes salieran por gusto, porque quieren conocer, pero no por subsistencia, porque eso es vulnerar los derechos de todas y cada una de estas personas. Sigamos, por favor. Aquí vemos una línea de tiempo, bueno, una curva del tiempo del 2014 a este año, a junio del 2020, donde se establece el número de hermanos venezolanos que habían en nuestro país en cada uno de esos años. Entonces, 2014, 23.573, 2015, 31.471, y así sucesivamente. Cada año vemos el crecimiento tan importante que se ha venido dando y que seguramente por la situación que está viviendo actualmente la población, pues seguramente esta migración se seguirá dando. Eso simplemente para conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Sigamos, por favor. Aquí vemos la cifra de migración regular y migración irregular. Como podemos ver, hay más migración irregular hoy en día por los efectos que les estaba contando. Yo creo que Colombia está esperando también una mano solidaria como la ha venido haciendo Colombia de otros países de la región. Esto obviamente cambia cada vez que se expiden mecanismos de facilitación, de regularización, cambia la balanza y en la medida en que pasa el tiempo vuelve a variar, pero efectivamente uno debe apuntarle tanto por beneficio de la comunidad receptora como de la migración a la regularidad. La irregularidad definitivamente a largo plazo nos ha mostrado la historia que no deja buenos resultados. Entonces es un gran esfuerzo que se debe hacer y el reto también está en nuestras manos. Sigamos, por favor. Esta no voy a entrar a cada uno. Aquí hablamos de la migración de destino en esta diapositiva para que ustedes la tengan. Para quienes están en algunas de estas zonas y les interesa saber cuál es esa migración de destino. Aquí no estamos hablando de los otros tres, sino solamente de destino. ¿Cómo está la distribución de esa población en nuestro país? Obviamente Bogotá es una de las principales zonas receptoras, regiones receptoras de la migración en nuestro país. Y aquí un gran fenómeno. Se ha venido dando un crecimiento muy importante en las capitales de los departamentos porque no están encontrando opciones nuestros hermanos venezolanos en las zonas rurales, y en la medida en que no encuentren eso, la única forma de conseguir alguna ayuda es dirigiéndose a las capitales de los departamentos, y por eso yo creo que ustedes han visto que se ha presentado en las principales ciudades del país un crecimiento de estas personas solicitando ayuda a la población colombiana para poder subsistir. Eso es un claro ejemplo de un fenómeno que se está presentando en los últimos meses. Entonces aquí encontramos esa distribución. No voy a entrar a mencionarla. Yo creo que si ustedes la tienen, pues es importante que le hagan un análisis a esa información y resaltar, por ejemplo, que hay algunas zonas, si bien está Bogotá, ahí, por ejemplo, hay muchas personas que no viven en Bogotá, viven en municipios cercanos a Bogotá, pero todos los días están haciendo ese trayecto de venir a Bogotá precisamente porque no encuentran opciones donde están habitando, y entonces vienen a pedir ayuda y se regresan. Entonces ahí vemos también otros tipos migratorios ya internos de esta población que pues obviamente genera unos movimientos en este sentido. Sigamos, por favor. Y bueno, estas son simplemente algunas acciones que ha tomado la autoridad migratoria para que ustedes las tengan, aumentos de puestos de control. Por ejemplo, antes, hace un par de años existían 3 puestos de control solamente en la frontera con Venezuela, se lo han duplicado, ahí podemos ver ya hay 8. ¿Y esto con qué se busca? ¿Qué es lo que busca esto? Pues que las personas no tengan excusa, digamos, de decir que es que el puesto de control más cercano me queda a 100 kilómetros, sino que lo tiene cerca, y pueda utilizar los pasos autorizados. Colombia siempre ha querido que las poblaciones, que estos flujos migratorios, tanto de nacionales como de extranjeros, se den por los puntos autorizados, y por eso ha crecido estos puntos de control. El tema de verificación migratoria, cuando hablamos de verificación es también verificar aquellos establecimientos
diferentes sectores de la industria que vienen contratando extranjeros sin el lleno de los requisitos legales, pues sancionarlos. Obviamente Migración Colombia igualmente tiene que sancionar a los extranjeros por no estar cumpliendo con las normas en nuestro país, pero también sancionar a aquellos que se vienen aprovechando en ese sentido, y pues todo el tema de la facilitación migratoria, regularización, etcétera, que hemos venido hablando. Sigamos, por favor. Bueno, y aquí simplemente una reflexión para que les quiero dejar, y primero pues agradecer la atención que han prestado a todo el desarrollo de las diapositivas, esperando que sea del mayor provecho para todos y cada uno de ustedes, pero simplemente otra reflexión que me gusta siempre dejar, y es, no existe país desarrollado sin historia migratoria. Colombia está viviendo ese momento y está en nuestras manos aprovechar esta gran oportunidad. Y aquí miremos los países desarrollados en el mundo, y todos ellos han tenido historia migratoria que en su momento ha sido muy compleja. No podemos decir que esos momentos son difíciles, son fáciles. Generalmente estos movimientos migratorios se dan por crisis, por situaciones naturales, desastres naturales, por situaciones religiosas, por situaciones pues como el que se está viviendo en Venezuela, que simplemente no se puede vivir, subsistir en ese país, y esto genera una migración. Pero está en manos de todos y cada uno de nosotros poder aprovechar esta migración. Y cuando hablo de aprovechar esta migración, hablo de un gana-gana. Hay muchas especialidades, hay muchos perfiles que pueden ser utilizados en nuestro país. Pues hagamos esa migración inteligente para recibir toda esa migración, pero también hagamos para que estas personas saquen un provecho de esa situación. Démosle unas condiciones igualmente de vida en nuestro país. Se beneficia a la comunidad receptora y se beneficia esta persona, este migrante que está llegando a nuestro país. Espero que haya sido del mayor provecho esta presentación, y bueno, quedamos atentos a las preguntas que tengan para resolverlas. Muchas gracias a todos.